Ok, vamos a recordar. Recordando. Nos vamos a centrar en el estudio de ecuaciones diferenciales de segundo orden para comenzar, que son lineales. Entonces, ¿cómo son esas ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales? Las ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen la forma y' es igual a p de x por y' más q de x por y más f de x, donde son con valor en la frontera, ya que están dadas por esta condición inicial que es y de a igual a alfa y y de b igual a beta. Aquí. Ahora, este tipo de ecuaciones nosotros las vamos a resolver, habíamos dicho, trabajándolas como algo que ya conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos la resolución de ecuaciones diferenciales para problemas de valor inicial. Entonces, esta ecuación de acá la vamos a venir y la vamos a desglosar como una ecuación de valores iniciales, donde este tipo de ecuación se puede representar como un problema de valor inicial de la forma, a este de aquí le voy a poner 1, este de aquí que viene voy a ponerle 2, y', p de x, y' más q de x, y más f de x, desde a hasta b, y de a igual a alfa, y y' de a, que es donde va a cambiar esto, igual, que vamos a ponerle 0. Y' igual a p de x, y' más q de x, esto se ve fatal. Desde A hasta B siempre, y, aquí vamos a tener y de A igual a 0 y y' de A igual a 1. ¿En qué consiste el método del disparo? El método del disparo lo que va a consistir es en reducir el problema de valores de la frontera como un sistema de primer orden para problemas de valor inicial. Entonces, ese va a ser prácticamente nuestro objetivo que vamos a tener. Este método del disparo para el caso lineal. Este método pide o quiere reducir el problema de valores en la frontera como un sistema de primer orden de ecuaciones diferenciales con valor inicial. Ahora, ¿cuál es la idea que utiliza el método del disparo? El método del disparo, la idea que utiliza es que la idea es disparar desde una posición inicial que está dada por la que tenemos aquí, y de a igual a alfa, y nosotros vamos a disparar desde una elevación inicial que está dada por el y'
de A, y nosotros vamos a ver si cuando hacemos ese disparo nosotros llegamos al objetivo, que es el valor y de B igual a beta. Lo voy a hacer en otra aquí. Solo, no lo voy a representar exactamente, solamente voy a dar la idea de lo que hace este método. Aquí está A, aquí está B. Vamos a decir de que este de acá es la posición de A y su imagen, la imagen de A, F de A. O, como lo tenemos aquí, Y de A. Este punto. Y este va a ser B y Y de B. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que nosotros, son las condiciones de frontera que tenemos al inicio, solo que como el sistema que tenemos inicial lo convertimos a un sistema que es un sistema de valores, perdón, el sistema de frontera que tenemos, el problema de valores en la frontera que tenemos, lo convertimos en un sistema de valores iniciales que tenemos, para eso ocupamos una condición inicial en la deposición, también como ocupamos la inclinación que va a tener o la velocidad que va a tener esto. Así que ocupamos no solo A, Y de A, que sería nuestra condición inicial para la posición, sino que también ocupamos la elevación. ¿Quién va a ser ese? Ese va a ser el Y' de A. ¿Y qué representaría eso? Esto representaría como la elevación que va a tener dice que el método se llama así porque es como que acá haya una pistola que esté cargada y se va a disparar. Entonces, una vez se dispara, perdón que dibujo horrible, se dispara y vemos que esto viene y en Y de B tiene este valor que está aquí. Ese valor que alcanza en Y de B es el valor del valor que estaba en el problema original. Es B, YB, o mejor dicho, es Y de B igual a beta. No, no es el valor querido, pero es un valor, en este caso, que está cerca, puede ser que no esté cerca, pero es un valor que no es el requerido, por lo tanto, nosotros vamos a venir y ya que hicimos una vez el método utilizando un Y' de A, lo que vamos a hacer es, ahora nuevamente, vamos a venir, vamos a decir, es cómo encontramos el Y' de A inicial, haciendo una suposición. Vamos a suponer que esto es igual a un valor. Vamos a decir de que es un valor X que no conocemos. Entonces puede ser que acertemos bastante cerca o puede ser que no, puede ser que cuando tiramos esto vaya muy largo, ya sea que adelante o sea atrás de ese punto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, una vez que vimos de que el ajuste que hicimos ahí no es el correcto, nosotros vamos a intentar dar otro ajuste de tal manera que el ajuste, si el que dimos al inicio está arriba del valor querido, vamos a intentar hacer otro disparo. Si llegamos a la meta, bien, pero si no llegamos a la meta, entonces que sea debajo de este valor. Un valor que podamos calcular debajo de este para usar una interpolación y encontrar este punto, que en eso es lo que va a requerir. Entonces, una vez hacemos el primer disparo, venimos nosotros y decimos, ok, lo intentamos, la primera vez lo hicimos, intentamos y no resultó, no pasa nada. Lo hacemos una segunda vez. Entonces, en una segunda vez tenemos la misma condición, Y de A igual a o Y de A igual a alfa, tenemos la misma condición. Lo que cambia es la inclinación. Ahora ya no le quiero dar tanta inclinación, ahora le voy a dar una menor inclinación. Vamos a tener esta inclinación que está acá. Entonces venimos, hacemos este método, el método del disparo. Hacemos este método, el método del disparo. Y caemos aquí. Esta es la posición que caemos ahora la segunda vez que disparamos. En ninguna de las dos dimos en el blanco, pero afortunadamente lo que tenemos aquí, lo que podemos hacer es por medio de estos dos puntos, obviamente lo podemos hacer cuantas veces queramos, lo podemos hacer 3, 4, 5, 6 veces, las veces que nosotros queramos. Por cuestiones de practicidad se hacen 2 veces y por medio de esas 2 veces se saca el polinomio interpolante que pasa por esos 2 puntos y nosotros lo que vamos a hacer es encontrar este valor, el valor que está acá.
Así que una vez vimos que nos dimos en el blanco, encontramos el valor que va a ser cierto la condición de frontera. Entonces, una vez encontramos ese valor que hace cierto la condición de frontera, usamos nuevamente el método que estábamos usando para encontrar la solución. Hasta ahí, eso es lo que consiste el método del disparo. Pero, ¿qué se hace para usar este método del disparo? Lo que uno hace para encontrar el método del disparo es lo siguiente. Como habíamos dicho, el paso 1 es reducir el problema a un sistema de primer orden con condiciones iniciales o un problema de valor inicial. Eso es lo que vamos a hacer como primera instancia. Luego vamos, como ya está reducido y dimos un Y' aproximado, vamos a usar algún método, vamos a resolver eso. Y como es algo de valor inicial, nosotros ya conocemos las técnicas para resolver problemas de valor inicial. ¿Qué técnicas tenemos? Tenemos Taylor, tenemos Runge-Kutta, tenemos Adam-Moulton, pero no, lo que más se usa en estos casos, si lo hacemos numéricamente, lo que más se usa es Runge-Kutta 4 por la rapidez que nos da, por la rapidez con la que podemos llegar al valor que nosotros queremos, por el orden, que es de orden 4, entonces rápido podemos llegar al valor requerido. Entonces, ¿qué pasa? Y aparte que un método de primer paso y va a tener un orden de orden 4, un error de truncamiento de orden 4. Entonces, está muy bien utilizar Runge-Kutta. Nosotros para cuestiones de la clase y de explicar qué es lo que se hace, porque primero tenemos que hacer la parte escrita de qué es lo que se está haciendo, yo voy a usar el método de Euler, que es el más fácil por cuestiones de simplicidad, pero en realidad en la teoría o cuando lo hagamos ya programado el método, lo que normalmente se saca o lo que normalmente se usa es Runge-Kutta. ¿Sí estamos claros con eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, pregunta, ¿cómo sabemos si fallamos o acertamos? Al disparar, es muy fácil. Lo vamos a saber para cuando lleguemos a la última iteración, al que nos va a dar nos va a dar xn, que va a ser y de b. Si y de b es igual a beta, entonces perfecto, lo logramos. Si y de b no es igual a beta, no lo logramos. Tenemos que volver a iterar. Entonces, esto es lo que sabemos si estamos haciendo bien y si lo tenemos que volver a hacer, es esto. Si y de b es igual a beta, entonces acertamos. Si y de b es diferente de beta, fallamos. Ok, te vamos a hacer un ejercicio para comprenderlo mejor. Y aquí voy a escribir. Obtenemos y de b al usar algún método numérico ya visto de aproximación visto en el parcial pasado. Uy. Runge-Kutta. Este nos va a proporcionar una solución aproximada del problema de valores iniciales, el problema de valores en la frontera, donde y de n de xn va a ser igual a un valor, y ese valor, y ocupamos el objetivo, sea beta. Eso es lo que ocupamos. Y ahí está resumido lo que vamos a hacer. Esta es la parte resumida de lo que vamos a hacer. Ahora, para entender bien lo que vamos a hacer,
Lo vamos a entender bien con un ejemplo. La forma más fácil de entender esos métodos numéricos siempre es con un ejemplo. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Por aquí tenía un ejemplo. Aquí está. Use el método del disparo para encontrar una solución al problema y' es igual a 0.05 de y menos 0.1, y de 0 es igual a 20 y y de 6 es igual a 100. Este de acá. Vamos a usar el método del disparo para encontrar una solución a este problema. Es un problema de valores en la frontera, donde la primera posición, o mejor dicho, esto va a ir de 0 a 6, y en la primera altura que va a tener en el primer punto va a ser una altura de 20 y la otra altura va a ser una altura de 100. Entonces, esto vamos a tener, esto lo vamos a poner en X. Vamos a decir que 0 va a ir de 0 a 6. Ahora, como esta vamos a usar el método del disparo, yo le voy a poner aquí el método del disparo. Aquí voy a poner h igual a ¿cuánto le ponemos? H igual a 2. Con h igual a 2. Ok, entonces para hacer esto, vamos a venir y vamos a desarrollar el problema. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el paso 1? Habíamos dicho. Paso 1, ¿cuál es? Lo anterior. ¿Cómo? ¿Cómo? Aproximar con uno de los métodos que ya aprendimos. Pero para aproximar lo que tengo que hacer, ese problema de valor en la frontera, ¿qué tengo que hacerlo? Convertirlo o reducirlo a un problema de valor inicial, ¿cierto? Entonces, paso 1, convertir el problema de valor en frontera como un sistema de primer orden para problemas de valor inicial. Entonces lo vamos a convertir haciendo lo siguiente. Pues vamos a decir de aquí que de y de z aquí vamos a usar como una, cuando utilizaban en clases anteriores, como una variable auxiliar, porque vamos a usarlo como un sistema de primer orden. Esa es la técnica que se utiliza para resolver este ejercicio o para resolver este método. En el caso lineal, se convierte en un sistema de primer orden y lo que se hace es hacer uso de una variable auxiliar para hacer uso de este sistema, para reconvertirlo en un sistema. Entonces vamos a decir de que dy sobre dx, que es y', esto recuerden es y', esto va a ser igual a z, a una variable z. Entonces, ¿qué pasa? Como se va a convertir a un sistema de primer orden, de z, de x, ¿quién sería? ¿Quién sería de z de x? Si hacemos como primer parte del sistema o como primera ecuación del sistema, determinamos o decimos de que z va a ser igual a dy de x, si ahora venimos y derivamos z con respecto a x, ¿qué es lo que está pasando con respecto a y? Respóndanme. Esta es la segunda derivada. Exacto, esta es la segunda derivada de y. Esta es la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Y eso quién es? Eso es 0.5 y menos. Perfecto, esto es esto. Esto. Entonces, para que se mire cómo lo vamos a tener en algún programa, lo que tenemos en realidad es esto. Uy, de z, ¿qué es esto? Uy. De y de x, que es igual a z, de z de x es igual a 0.05y
menos 0.1, que es la ecuación diferencial que queremos aproximar. Vean, yo me voy a esa ecuación diferencial que es muy fácil porque lo voy a hacer manual y no quiero hacer algo difícil manual porque no tiene sentido. Mejor este ejercicio que es muy fácil para ver qué es lo que va haciendo el programa o para ver qué va haciendo el método. Entonces, el primer paso va a ser este. Siempre para el caso lineal vamos a tener ese como primer paso. Convertimos el problema de valores en la frontera en un sistema de primer orden. Entonces lo hacemos haciendo uso de una variable auxiliar que llamamos z y que z nos va a guardar prácticamente la inclinación. Eso es lo que nos va a guardar, la inclinación de y. Entonces, va a ser la pendiente, la inclinación, como lo quieran llamar. Entonces, esta va a ser z y ahora en la segunda ecuación derivamos z con respecto a x y aquí lo que se va a guardar en esta segunda ecuación de nuestro sistema, la ecuación diferencial que queremos resolver. Y' es 0.05 de y menos 0.1, está aquí. Y esto que está aquí, como lo reconvertimos a un problema de valor inicial, tiene que tener condiciones iniciales. ¿Cuáles van a ser las condiciones iniciales que va a tener? Recuerden que si es un problema de valor inicial, que es de segundo orden, este que está aquí, solo que lo hicimos como un sistema de primer orden, tiene que tener una condición para la posición y una condición para la inclinación o para la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como condición inicial? La primera condición inicial que vamos a tener, ¿quién va a ser? Z de 0, bueno. Y de 0 igual a 20. Muy bien, y de 0 igual a 20, esa va a ser la primera que vamos a tener, que esa va a representar la posición. Esta. Y la otra que vamos a tener va a ser y' de 0. ¿Y y' de 0 quién sería? Y' de 0 es ¿quién? Z sub 0 o Z de 0, como lo quieran colocar. ¿Y esto quién va a ser? ¿Ese Z sub 0 o Z de 0? Este va a ser el valor de la inclinación. ¿Y cómo digo que va a ser el valor de la inclinación a partir de esto? ¿Puedo tener alguna fórmula para decir la inclinación a partir de las condiciones de frontera que tenía originales? En realidad no. Esta inclinación se va a hacer al azar. En este caso, como ya lo hice y no quiero confundirme en algún cálculo, voy a poner el que escogí 10. En el cálculo escogí 10. Entonces, ¿por qué lo escogí así? Porque lo quise escoger así. No hubo una razón. Simplemente escogí y' de 0 igual a 10. Y ya está. Entonces ya está. Tenemos ya convertido el problema de valor en frontera como un sistema de primer orden para problemas de valor inicial. Y está convertido de esta manera. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí. Ok. Lick, este y' de 0, ¿en qué rango podríamos haberlo elegido? En realidad se hace al azar. Se hace al azar. Una vez, por ejemplo, ahorita vamos a ver algo. Vamos a ver algo cómo va creciendo. Y podemos deducirlo cuando va creciendo. Así como va creciendo, podemos deducir cómo podemos hacer el segundo tiro. Pero el primero que uno hace se hace totalmente al azar. No hay un rango para hacerlo, simplemente decimos, quiero que sea este. Ok, Lick. Puede Entonces, tomar el valor de 0, Lick. ¿Cómo? Puede tomar el valor de 0. ¿Ya te veo quién? Z sub 0. Pueden tomar el valor de 0. Es que esta es la pendiente, la inclinación. Entonces, si toman el valor de 0, cuando vayan al siguiente paso, dependiendo de cómo esté formulado el problema, va a ir de manera horizontal y probablemente siempre vaya a pasar eso, dependiendo cómo esté formulado el problema. Por eso uno casi nunca se da y de 0 igual a 0. Normalmente Okay. se da algún número. Sí, por eso preguntaba, porque la pendiente siempre es horizontal cuando es 0. Sí, pero la pendiente va a ir cambiando. De una posición a otra va cambiando. Ok. Lo que pasa es de que lo van a ver, el cambio que hace no es tan grande, es un cambio muy pequeño, pero va cambiando de un paso a otro paso, la pendiente va a ir cambiando. Y eso es lo bonito de este método, de que este método guarda las dos cosas, guarda tanto la posición como la pendiente y lo podemos ir viendo.
A medida que vamos haciendo iteraciones, vamos a ir viendo qué pendiente va a ir teniendo. Entonces, la pendiente 10 no va a ser para todas las iteraciones. En cada iteración, la pendiente va a ir cambiando. Pero normalmente uno no usa el de 0, sino que utiliza un número fuera de ese rango. ¿Qué número se utiliza? Ese número es al azar. Afortunadamente, como ustedes lo van a hacer en un programa, entonces es muy fácil determinarlo así qué números son los que vamos a poder usar como primera aproximación. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Otra pregunta? Vamos bien. Ahora, ya tenemos el paso 1, ya lo convertimos a un sistema de primer orden para problemas de valor inicial. Ahora vamos al paso 2. Escogemos o utilizamos el método de valor inicial que se nos diga, o si no se nos dice el método, el que ustedes quieran usar. Yo recomiendo, si yo no les digo método, utilizar rungecuta. En un método numérico, si lo hacen en una computadora, utilizar rungecuta. Pero si lo estamos haciendo aquí en modo clase, en modo hacer la parte técnica, no les recomiendo hacer rungecuta, les recomiendo hacer Euler porque es más fácil. Entonces, el paso número 2 es escoger el método numérico de aproximación, que aproximará el problema de valor. Ya va a terminar la clase. El problema de valor inicial. Entonces, nosotros vamos a escoger, usaremos Euler con h igual a 2. Así que nosotros vamos a usar Euler con h igual a 2. Así que vamos a comenzar. ¿Cuál es el método de Euler? Bueno, el método de Euler es yn más 1 es igual a y anterior más h por f de xn, yn. Ese es el método de Euler. ¿Lo recuerdan, verdad? ¿Cómo olvidarlo si hace poco lo vimos? Sí, entonces vamos a proceder a hacer las iteraciones. Ya escogimos el método, lo escogemos y lo usamos. Escogemos y usamos el método para resolverlo. Entonces vamos a usarlo cuando n vale 0. Si n vale 0, esto va a quedar y de 1 es igual a y de 0 más h por f de x0, y de 0. Entonces vamos a recordar cuáles son las condiciones iniciales que teníamos. Las condiciones iniciales que teníamos es y de 0 igual a 20 y y' de 0 igual a 10. Aquí. ¿Ahí vamos bien? Uy. Entonces, como este de acá no es una ecuación de valor inicial, sino que es un sistema de valor inicial, lo vamos a resolver como un sistema para resolverlo más fácil, para no tener que ir haciendo, porque en el libro, por ejemplo, o cuando la gente lo hace, lo que hace es primero resuelve para Z y luego resuelve para Y. No, lo vamos a hacer de un solo. Vamos a resolver para la posición y para la inclinación de un solo. Entonces, lo que vamos a hacer en esto es que el primer componente que vamos a guardar va a estar la posición. Un Y0 va a estar dado por Y de 0 y Y' de 0. Entonces, Y de 0 sería aquí, el Y de 0 es 20 y Y' de 0 es 10. Está dado de esta manera. Más h, que es 2, que nos lo proporcionó el ejercicio, por la función evaluada en x0, y0. Entonces, ¿quién es f de x0, y0? ¿Recuerdan quién era f de x0, y0 en Euler? ¿Recuerdan quién era esto? Es la Y'. Exacto, es Y'. Es Y' de x0, vamos a poner. Entonces, ¿quién es Y'? ¿Quién es Y' del sistema? Es Z. Z. Exacto, es Z. Entonces, ¿qué va a pasar?
va a pasar que en la primera posición, aquí, vamos a tener Z. Entonces, aquí vamos a venir nosotros y vamos a ver cuánto vale Z. ¿Cuánto vale Z0? Z0 es Y' de 0. ¿Y Z0 es quién? ¿Quién es? 10, le diste el valor de 10. 10, muy bien. Y en la primera ya hemos dicho que guardamos la posición y en la otra la derivada de ese valor. O en la primera guardamos la función, en la otra guardamos la derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la segunda va a ser la derivada de esto, la derivada de f', lo que vamos a poner. ¿Y la derivada de f', quién es? 0.5. Exacto, es esto, y', que es 0.5 de y, o la derivada de z con respecto a x, que es 0.05 de y, menos 0.1. Entonces, esto va a ser igual en la parte de abajo, 0.05 de y, ¿de qué en y? De y0. ¿Y y0 cuánto vale? Y0 vale 20, menos 0.1. Y aquí vamos a tener entonces el valor de y1. Esto, es 20 más 2 por 10, este va a ser 20 más 20. Y aquí va a quedar 10 más 0.05 por 20. Esto de aquí va a dar 1. 1, ¿verdad? Sí, 1. 1 menos 0.1, 0.9 por 2, 1.8. Entonces, esto de aquí va a ser el y1, va a dar 40 y 11.8. Eso va a dar. ¿Qué significa esto? Con respecto al ejercicio, ¿qué es lo que va a significar? Significa lo siguiente. Significa que si yo estoy... Se va, no, todavía no. Si yo estoy aquí en X0, o en la posición inicial que era, comienza en 0, con 20 unidades de altura. Este es y de 0 igual a 20. Venimos, hay un paso de 2. Venimos y en X1 vamos a tener que va a ser 40 nuestra posición o nuestra altura, nuestro recorrido en Y, ahora en este va a ser 40. Y vamos a tener que ahora estamos en X igual a 2. Entonces, ¿esto a qué valores le corresponde? Esto le corresponde que X1 va a ser 2 y Y de X1 o Y de 2 es igual a 40 en este caso. Entonces, ahora vamos a seguir utilizando Euler y vamos a venir y vamos a disparar nuevamente, solo que ahora la altura, o mejor dicho, ahora la inclinación del disparo que va a tener ya no va a ser el número 10, sino que va a ser 11.8. Esto es un proceso iterativo, pero que esa altura o esa inclinación va a ir cambiando. Entonces vamos a venir nosotros. Aquí habíamos disparado y llegamos a 40. Ahora venimos nosotros y sacamos, tenemos una pendiente de acá. La pendiente que va a tener de acá va a ser 11.8. Entonces, con 11.8, que es mayor a 10, sabemos de que esta inclinación va a ser un poquito mayor aquí. Entonces, muy probablemente, si aquí fue de 20 a 40, aquí va a ir de 40 a 60 puntos y algo, a un número más grande de 60. Va a recorrer más en Y que lo que había recorrido en este paso anterior. Entonces vamos a comprobarlo con la siguiente iteración. Entonces vamos a hacer la iteración. ¿Me comprendieron eso que estoy haciendo? Sí, más o menos. Sí, más o menos. ¿En qué más o menos? Tal vez lo vea mejor cuando ya haga la otra iteración. Se va desarrollando el ejercicio. Está bien. Si n es igual a 1, y de 2 es igual a y de 1 más h de f de x1 y y de 1. Entonces, ¿quién es esto? Y de 1 es lo que encontramos antes, que era 40, y aquí era 11.8, que hemos dicho, ¿verdad? Sí. Más h, que es 2, por f de x1 y y1, ¿quién sería? Recuerden, f de x es
la derivada de la función de y con respecto a x, que y', que en este caso, usando la variable auxiliar, es z. Y z, ¿quién es z? 11.8. Y eso es lo que yo quería que viéramos de acá. De esto, x1 es 2. Y de x1, que es y en la posición 2, es 40. Y de esto, y' de x1, que es y' en la posición 2, es la inclinación con la que se va a lanzar esta de acá, es 11.8 para esta iteración. Entonces, en esta que estamos trabajando, f de x1 y 1, recordemos que aquí va a ser z. ¿Y z quién es z1? 11.8. Aquí que vamos a tener la derivada de esta z. La derivada de esta z es y', que es la función 0.05, multiplicada por y1 en este caso. ¿Y y1 quién era? ¿O y de x1 quién era? 40. Muy bien, 40. Menos 0.1. ¿Y esto quién es? Y2 es igual 40 más 2 por 11.8. Este es 23.6. Y aquí va a quedar 11.8 más 0.05 por 40. Este va a quedar 2 menos 0.1, 1.9 más 2, 3.8. Lo hago. A mí no me gusta sumar ya. Más esto que no sé cuánto es. Y esto da 63.6, 15.6. Máximo 2 horas en explicar este método. Y no lo voy a terminar, lo voy a dejar a la mitad. No voy a terminar el ejercicio porque falta hacer el disparo otra vez, interpolar y hacerlo de nuevo y comprobar de que sí era la solución. Hola, sí, dígame. No, es que una pregunta y también una. La primera es que ayer había preguntado si íbamos a ver estos métodos de valor inicial, pues, para vectores, y ahorita lo estamos aplicando para vectores. Es que yo no entiendo cuando me dice para vectores. O sea, sí, escrito de esta manera. Para sistemas lineales. Porque aquí lo estamos utilizando para sistemas lineales. Aquí estamos usando el de Euler, sí, para una ecuación donde me refiero a que tú tienes el problema, la derivada de y con respecto a t, pero sí, el y es un vector. Y lo vamos a ver también en el caso no lineal. De hecho, lo estamos viendo ahora. Es el que está aplicando, es ese. Pero la pregunta era, ¿cómo probamos que realmente eso va a funcionar? O sea, que para runge-cuta de orden 4, en este caso, pues solo necesitamos evaluar la función. Pero si quisiéramos aplicar lo de Adam-Bashford o de Taylor, que necesitamos segundas derivadas, entonces, ¿cómo serían las segundas derivadas ahí en realidad, para un sí, vector? En realidad las técnicas que aplican son técnicas, siempre la técnica que aplica, por ejemplo, el libro, siempre es runge-cuta, y ese es como la observación que da. Dice, bueno, por simplicidad, ¿sí? Es porque, creo que es porque el runge-cuta solo se evalúa la función, no necesitamos calcular derivadas. No ocupa derivadas, sí. Solo ocupamos evaluar la función, pero si usáramos el de Taylor sería más complicado porque necesitaríamos el jacobiano, la matriz jacobiana de un vector, y eso ya es... Eso no lo vamos a ver, porque eso se sale de igual de los objetivos que vamos a querer lograr en la clase. Eso no lo vamos a ver. Ok, y la otra, no sé si, no es por molestar ni nada, ¿verdad? Pero la otra es para que el tiempo nos rinda, podría ya traer sus notas de clase ya hechas y solo venir a explicarlas, leyéndolas. O sea, lo que pasa es que con las notas de clases... Ya los métodos ya escritos. Yo tengo un amor-odio con las notas de clase, porque en realidad a mí me gusta dar la clase para que vean que hay como una rutina, para que se acostumbren a la clase, porque con las notas de la clase yo preferiría, en vez de las notas de la clase y tenerlo así,
hacer videos, subir los videos y que los vean. Yo prefiero dar la clase así, escribir las cosas, porque quiero pensar de que van a la par también escribiendo, haciendo las anotaciones correspondientes. Por eso les decía, bueno, para que la clase rinda, entonces probablemente, al menos alguna, la voy a grabar, y tengo pensado eso, esas que grabe, hacer las notas para ir, para no estar escribiendo todo. Con las notas, o sea, sí, pero el asunto es de que yo sé que no todos van a la par, que algunos se distraen, entonces yo trato de que vayan a la par mía haciendo las anotaciones, y por eso es de conectarnos prácticamente todos los días para ir. Disculpe por este tiempo que estoy tomando, pero es que lo digo con todo respeto porque yo tuve una clase ya hace tiempo, ahí mismo de método de programación matemática, pero fue hace unos años, hace bastantes años, y el profesor llegaba y empezaba a escribir en la pizarra los problemas, y ahí te imaginas el tamaño de los problemas que son en programación lineal, ¿va? Todo lo enunciado escribía y se llevaba como 10 minutos, entonces eso evitaba pues el tiempo de explicación. Entonces yo no sé si en qué medida se podrá ya traer escritos los métodos y solo venir a explicarlos. Aquí hice esto, y la idea es esa, y creo que Bueno, nos va a quedar más claro. Eso haría muchísimo más rápido la clase, pero no lo creo, pues, no lo sé. Okay. Yo entiendo, es libertad de cátedra y yo entiendo, yo solo digo, ¿verdad? A ver, yo lo creo también porque soy alumna o he sido alumna, y yo más o menos sé, virtualmente es muy difícil ir a la par. Es muy difícil si uno desconoce el tema, ir a la par. Y es más fácil cuando uno desconoce las cosas, eso, ir como paso a paso haciéndolas. En cambio, cuando uno tiene ya un poco de conocimiento ya en algo, sí, es como ir al punto, ir bien puntual. Es más fácil porque uno quiere ir al grano, o sea, quiero ir al grano. Entonces, ok, porque ya conozco y yo solo quiero saber esto es lo que me interesa porque ya conozco el tema. Pero cuando uno desconoce totalmente el tema o es primera vez que ve el tema, es más fácil, creo, cuando a uno se lo dan más dosificado. Al menos eso considero. Ok. Bueno, no quiero quitar más tiempo. No voy a terminar ahora igual. Bueno, Y2 es 63.6 y 15.6. ¿Qué vamos a tener en Y2? ¿Qué representa Y2? Y2 lo que representa es, si Y1 era X2 en la posición 2, Y2 va a representar en la posición X igual a 4. Entonces nos hace falta todavía una iteración. En X igual a 4 vamos a tener que Y de 4 es 63.6 y Y' de 4 es 15.6. Entonces vean, la altura se va a ir, la inclinación se va a ir cambiando en cada uno de las iteraciones. En la primera comenzamos con una altitud de 10, comenzamos con una derivada de 10, luego en la anterior una derivada de 11.8 y aquí tenemos una de 15.6, va a ir incrementando en este caso. Entonces vamos a usar Y3 para la última iteración y vamos a tener que en Y3 vamos a tener 63.6, 15.6, que es Y2, más 2 veces f de x2, Y2, que es Z es 15.6, y aquí vamos a tener la derivada de Z, que es Y', que es 0.05, por Y2, que es 63.6, menos 0.1. ¿Cuánto vamos a tener aquí? Este valor de Y3 es 94.8 y 21.76. ¿Sí, Ana Yancy? Y en el 4 es por el paso, ¿verdad? No sé si ahí me perdí. Sí, a eso me estoy refiriendo, que en Y2, lo que tenemos en Y2 es por el paso, exactamente. Este 4 que dibujé aquí, perdón.
Este es este. Aquí era 0, aquí era 2, aquí era 4. Entonces aquí tiramos en una posición de 20 con una inclinación de 10. Llegamos a este a una posición de 40 y a este le tiramos a una inclinación de 11.8. Llegamos en 4 a la posición 63.6 aquí y a este le estamos tirando con una inclinación de 15.6. Entonces cuando lo lanzamos ahora va a ir a 94.8 y nos quedamos ahí porque este representa la posición en X6, es decir, cuando aquí. Recuerden que este problema que nosotros planteamos iba de 0 a 6. Entonces, en 6, Y de 6 le corresponde al último valor. Y de 6 es 94.8. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo encontré que Y de 6, utilizando estas condiciones iniciales, da 94.8. Si da 94.8, implica que le dimos al blanco, implica que está bien lo que tenemos y que acertamos al disparar, no. Con la inclinación original que le dimos, no. ¿Cómo sabemos si fallamos o acertamos? Fácil, cuando Y de B igual a B. Y en este caso, Y de B era 100. Nos dio, en las iteraciones que hicimos, nos dio 100. No, nos dio 94.8. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que volver a utilizar el método del disparo, solo que ya no con una inclinación de 10, yo voy a hacer otra inclinación. Y como sé que esto iba a ir, como sabía que esto iba aumentando, yo voy a usar una inclinación mayor. Voy a usar una inclinación, en vez del 10 que tenía, voy a usar otro valor. Entonces, háganla para una inclinación, hagan esto mismo para inclinación o para Y' de 0 igual a 12. Encuentren Y3, Y sub 3, que es la posición en X igual a 6 de Y, para el problema de valores iniciales, solo que ahora cambien el disparo y en vez de disparar inicialmente con 10, disparen inicialmente con 12 y vean cuánto les va a dar Y3. Ahí nos vamos a quedar y vamos a terminar. Sí, ¿verdad? Porque sí. O seguimos. No vamos a terminar. Entonces no. Bueno, lo vamos a dejar ahí y lo vamos a terminar el ejercicio. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Entonces, cuando nosotros escogemos un tiro de 12, ¿tendremos que hacer todo el proceso de inicio o desde todo desde el inicio? Porque ahora están resolviendo, prácticamente están resolviendo, es como que borraron los datos y están resolviendo de nuevo otra vez el ejercicio desde el inicio. Lo están resolviendo, pero no, en realidad no van a borrar los datos, esto lo van a guardar porque este dato nos va a interesar luego. Solo que ahora lo tenemos que hacer nuevamente con otra inclinación para luego poder interpolar lo que tenemos. Otra duda, en el caso de que el valor de 6, digamos, que estamos buscando, era, por ejemplo, 90 y vimos que aquí nos pasamos, buscamos un disparo papá. Sí, porque ya vimos que el disparo, la pendiente en el disparo cada vez crece y entonces la posición nos va a dar una posición más arriba. Entonces, en vez de ser 100, hubiese sido 80 y nos da 94.8, entonces en vez de usar un 10, de usar un 12, uso un 7, uso un 8. Un aproximado que me dé un 6, un aproximado que me vaya a dar el nuevo beta que quiero encontrar. Está bien, gracias. De nada. Nos vemos ahí entonces, jóvenes. Chao, chao. Ahora, no les compartí las notas de ayer.